Vamos a iniciar nuestra grabación del día 23. Ricardo Ramos ingresando. Ricardo Ramos inicia como número 1. Johan Guevara, número 2. Primeros en integrarse. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Yo pensé que no íbamos a tener Profe, dígame. Pongan su cámara, jóvenes, por favor. tenía una duda. Diga. Si ya tenía el código de Classroom para comenzar a subir actividades. Todavía no, porque me falta aún la clave, no la he podido localizar y no me la han mandado, a menos de que genere yo una nueva forma o una nueva clave, ¿no? Uh-huh. Sí, Ok. pero la tendría yo que registrar al director. ¿Ya están trabajando ustedes en Classroom? ¿Sus actividades No, diarias ya son en Classroom, en otras materias? en De algunas. otras sí, de la suya no. ¿Cómo cuántas faltan? ¿Yo soy el único? Sí, creo que sí. En este grupo soy el único que no tiene todavía trabajo en Classroom. Así es. Bueno, entonces hay que apurarme, me voy a apurar, porque precisamente la clave o contraseña para que yo pueda trabajar ahí en Classroom, porque ya nos habíamos, ¿cómo se dice? Registrado todos los maestros, pero no encuentro dónde escribir mi contraseña. Es lo que le voy a comentar al director. Pero, ¿cómo ven aquí las actividades en Zoom? En Zoom tienen toda la clase normalmente y ahí reportan sus tareas y todo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que para la próxima semana ya nos vamos a apurar para esta situación. Virginia Sánchez, ponga su cámara, por favor, es la número 3. Bien. Otra. ¿Pregunta, Ricardo? Ay, güey. Hace un rato hablé con Melissa, bueno, hace unos días, entonces me dijo que había puesto otras actividades, aparte de los proyectos por semana. Ajá, lo que estaban saliendo de, ¿cómo se puede decir? Como tareas o investigaciones o subrayar palabras en el curso, relativamente sería lo que está saliendo como trabajo extra. Salud, Johan Guevara. Y entonces, lo que está registrado en la, ¿cómo se dice? En la guía de aprendizaje, básicamente es lo que se ha ido haciendo a lo largo del mes. Lo único que cambió fue la cuestión esta del proyecto integrador. En el proyecto integrador se menciona el trabajo de, por ejemplo, Johan Guevara ya mandó una parte o ya mandó, hoy creo que lo modificaste para hoy, ¿no? Sí, ya lo vi, nada más que como tengo clases y estaba yo atendiendo un grupo en la mañana, pues no he podido darle un poco más ¿cómo se llama? De revisión a su trabajo de Johan Guevara, ¿de acuerdo? Pero ya antes te había yo mencionado algunos detalles, ¿no? Sí, entonces, vamos a ver hoy un repaso general, escríbanlo por favor. Con 3 empezamos, porque si no, se atrasa la actividad. Ya estamos grabando la clase de hoy y al menos, pues con 3 vamos a dar un repaso. Objetivo de la clase de hoy es darle un repaso a nuestro contenido del mes
a los contenidos del mes, con la intención de que ustedes recuerden, afiancen el conocimiento y tengan la oportunidad de saber sobre esto. ¿Sí? Bien, vamos con la presentación que les estuve tratando de mencionar a lo largo de todo este periodo. Ahí. ¿Se ve algo? ¿Ya se ve? Bien. Dice así, biomoléculas, lípidos. Y entonces, en estas biomoléculas y lípidos, vamos a ver qué son compuestos de átomos de carbón e hidrógeno, no solubles en agua. Las categorías más comunes de los lípidos son grasas, aceites, ceras. Entonces, en su trabajo del mapa mental, empezamos biomoléculas, ya les dije primarias, secundarias. Las primarias son de cierta característica, las secundarias son de cierta característica. Luego nos vamos a la tercera rama, que son las orgánicas, y la cuarta rama, las químicas, ¿de acuerdo? Biomoléculas químicas. Bien, cuando nos vamos por la parte de las biomoléculas primarias, hay creo que 2 o 3. De esas 2 o 3, hay unas que son elementales y otras que son quién sabe qué. Y luego nos vamos a las orgánicas. En las orgánicas están algunos elementos y este es uno de los primeros elementos, los lípidos. Entonces, en los lípidos van a ser una pequeña ramificación de las orgánicas, lípidos, ¿sí? Y entonces ahí menciona que están compuestas por grasas, aceites y ceras. Luego, otro detalle. ¿Cuál es la función biológica? Almacén de energía. Y además forman las membranas biológicas. Y aquí hay una palabra muy interesante, fosfolípidos. Fosfolípidos. Y entonces, estas tienen que ver con los ADN, con el ADN, ¿de acuerdo? Bien. Y luego menciona que son precursores de mensajeros químicos como las hormonas de naturaleza esteroide. Las ceras y aceites forman una cubierta protectora de hojas de plantas o plumas de aves, ¿sale? Entonces, su función biológica, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Función biológica, 2, 4, funciones biológicas. Almacén de energía, forman las membranas biológicas, son precursores de los mensajes químicos como las hormonas y se encuentran en las plumas de las aves y en la capa de protección de las plantas. Bien, vámonos a la estructura y aquí mencionamos que es una unidad estructural, monómero. Muchos de estos elementos de la unidad estructural se llaman monómero. Cuando se van juntando uno y otro y otro y otro y otro y otro, se llama polímero. Monómero se refiere a uno y polímero se refiere a muchos. Cuando se juntan muchos, entonces forman parte de otros elementos, ¿de acuerdo? Y entonces, en la estructura, en la unidad estructural llamada monómero, hay ácidos grasos y otros elementos llamados glicerol. Bien. Y luego vemos algo, vamos a hacer más grande esta imagen para que tengamos la oportunidad de ver la situación.
Bien, observen que los lípidos es esto, toda una cadena importante de elementos, carbón, hidrógeno y oxígeno, carbón, hidrógeno y oxígeno, que se van juntando unos a otros para formar un polímero, polímero de muchos polímeros. Sale, en las grasas se utiliza el término saturados. Deben existir, dice, se debe a que los ácidos grasos contienen la máxima cantidad posible de átomos de hidrógeno. Si un ácido graso contiene por lo menos un doble enlace de carbón, carbón-carbón, se dice que es insaturado. Se tiene más de un doble carbón enlace poliinsaturado. Bien, vámonos a la siguiente. Estamos en lípidos y menciona que es un lípido fosfolípido. Es decir, un lípido que se une al fósforo se considera como un fosfolípido. Y entonces veamos aquí grupo fosfato. ¿Qué es un fosfato según la terminación ato? ¿Alguien me puede decir qué es un fosfato según la terminación ato? Eso es de química 1 y a lo mejor sí se los enseñaron, ¿no? Bueno, Sales, ¿no? fuerte. Son las sales. Son sales, exacto. Y entonces hay un lípido que tiene una característica de un grupo fosfato. Bien, si tuviera un lípido, si tiene en su presencia un grupo fosfato, la pregunta sería, ¿ese lípido es ácido o no es ácido? Si tiene una sal, si un elemento tiene sal, entonces no puede ser un elemento ácido, ¿de acuerdo? Porque acuérdense, las sales y los ácidos se balancean y en el punto intermedio no hay exceso de ácido o no hay exceso de sal, ¿de acuerdo? Bien, cuando a un ácido le aplicamos una sal, pierde su poder de acidez. Y es lo que nos sucede cuando comemos algún picante. Un picante nos está irritando la lengua y nos da hipo y todo. Y alguien dice, ponle sal en la lengua y se le va a quitar. Y entonces nosotros nos aplicamos un poquito de sal en la lengua y disminuye lo picoso. Lo picoso es sinónimo de acidez. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Lípidos que se llaman fosfolípidos porque contienen elementos del grupo fosfato. ¿Sale? Entonces nos vamos a la siguiente presentación. Bien. Ahí vemos un lípido que se llama bicapa y además es un fosfolípido. Y entonces observen que son colas no polares y cabezas polares. Observen cómo las cabezas polares se van hacia los extremos. ¡Shum! Si fueran diferentes polos, se atraerían, pero son iguales los polos, se rechazan. Y entonces esos lípidos, fosfolípidos de doble capa, se unen por las colas no polares. Y además se unen en un medio acuoso. ¿De acuerdo? En un medio acuoso. Vámonos con más lípidos. Dice lípidos en las membranas biológicas.
Observen la imagen que tenemos aquí. Observen esto. ¿A qué podrá estar referido esta imagen? Dice así, abajo, dice, filamentos de citoesqueleto, citoplasma, proteínas de la membrana. Y entonces, observen lo que menciona aquí. Lámina 2:12. De acuerdo con el modelo de mosaico fluido, la membrana celular está formada por una capa doble de lípidos en la cual se encuentran inmersas moléculas de proteínas. Algunas de estas moléculas de proteínas forman canales que permiten el paso de sustancias a través de las membranas. Otras moléculas de proteínas funcionan como moléculas transportadoras. Bien, y entonces estamos hablando de membranas biológicas. Observen cómo, imagínense la vida, y fue una de las tareas de hace como 4 semanas, en que se menciona cuál es la historia de vida en nuestro planeta, y alguien mencionó 4.500 millones de años, desde los unicelulares hasta los pluricelulares. Ustedes reportaron esa tarea creo que en el segundo día de actividades. Bien, entonces vámonos con la siguiente. Dijimos que los lípidos se encuentran también en las plumas de las aves y que son aceites. Organismos como las aves secretan aceites que protegen y mantienen en buenas condiciones su plumaje. Nosotros también tenemos lípidos en nuestro cabello. Si, por ejemplo, pasa una semana y no nos hemos bañado, ¿cómo sentimos el cabello, Johan? Se siente pues grasoso. Grasoso. Y también nuestro cuero cabelludo se empieza a sentir algo incómodo y hasta sentimos la grasa, ¿no? En nuestros dedos si las pasamos. Y entonces nosotros también tenemos lípido. Lo que más o menos es equivalente entre las plumas de las aves y nuestro cabello es que casi lo forman los mismos elementos. A las plumas de las aves y a nuestros cabellos casi son de los mismos materiales. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven ese detalle que entre aves y humanos tenemos situaciones muy parecidas? ¿Alguien de ustedes se ha mojado? ¿Y cómo queda nuestro cabello? Bien pegado, ¿no? Bien pegado. Pero si tenemos ya varios días sin bañarnos, entonces se siente esa grasosidad o ese aceite o esa grasa que desprende nuestro cabello. Por eso necesitamos jabón y shampoo cuando nos bañamos, y lo primero que nos mojamos y ponemos shampoo o jabón, lo que sea, en el cabello. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una similitud entre aves y humanos. Lo que tenemos de cabellos son casi los mismos elementos que conforman las plumas de las aves. Vámonos con la siguiente presentación. Los ácidos nucleicos. Ahí mencionamos algunas preguntas. De los ácidos nucleicos, observen por favor, dice, contienen el elemento más importante, el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el fósforo, los ácidos nucleicos. Y llamaremos monómeros o nucleótidos. En los monómeros hay nucleótidos formados por, acuérdense de ese detalle, azúcar de 5 carbonos, llamado pentosa.
grupo fosfato y la base nitrogenada. Ahí cuando mencionamos pentosa, ¿se acuerdan que les pedí que recordaran algo? Apenas no tiene mucho. Pentosa, azúcar de 5 carbonos. ¿Qué tenemos ahí que recordar? Y es una observación que le hice a Johann Guevara. Cuando le mencioné que una mapa mental debería ir auxiliado con dibujos. ¿Sí? Y entonces, precisamente, pentosa, ahí en los ácidos nucleicos o en el monómero, puedes poner esa azúcar de 5 carbonos con una figura pentagonal. Y entonces sacas la figura pentagonal y mencionas que es un azúcar que forma parte de un ácido nucleico y de un monómero. Como sabemos que hay miles de estos, le llamamos polímero, ¿de acuerdo? Polímero. Bien, entonces un monómero que también se llama nucleótido, formado por azúcar, grupo fosfato y la base nitrogenada. Y en la base nitrogenada yo he insistido que en la base nitrogenada, recuerden este elemento en la base nitrogenada. ¿Se acuerdan ahora? ¿Qué es lo que nos va a dar una característica? Más adelante lo veremos. Y entonces, los ácidos nucleicos contienen 3 elementos. Estos elementos básicos, los monómeros y además los nucleótidos que se polimerizan mediante enlaces covalentes. Y ahí les mencioné que recordaran que es un enlace covalente. Desde la secundaria creo que se los enseñaron, ¿no? El agua se une entre 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Un oxígeno por 2 hidrógenos. Y entonces, cuando se une un hidrógeno con uno de los enlaces del oxígeno, a eso se llama enlace covalente. Y entonces, para el agua, cada oxígeno se une con 2 hidrógenos a través de un enlace covalente. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, pues es todo un tema el de los enlaces covalentes. Ahora, pongan atención a esta parte y mencionamos que los ácidos nucleicos, también considerados como nucleótido, porque están en la parte del centro de cada célula. Y esos son mecanismos de reproducción de la célula. Entonces se llaman nucleótidos o ácidos nucleicos porque se encuentran en el núcleo de cada una de las células. Bien, observen la base nitrogenada. Observen la base nitrogenada y ahí observen que es una figura hexagonal, obsérvenla, con algunos carbones que tienen doble enlace y además esta estructura pentagonal que además es también una azúcar, observen, tiene una forma pentagonal, pero esa es la base nitrogenada. Luego, el grupo fosfato, observen que la P, quiero que observen por favor, la P tiene ¿cuántos enlaces? Cuenten los enlaces por favor. La P, esta P. ¿Cuántos? ¿Fuerte? Juan Daniel. Ya se fue Juan Daniel.
No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cuántos enlaces se le ven a la P del fosfato? Eh, ¿Cuántos le puede ver enlaces? 4. ¿Usted qué dice, Ricardo Ramos? Son 5 6, enlaces. ¿no? Fuerte. Son 5, ¿no? Por los 3 y los dobles. Sale. Entonces tiene, el grupo fosfato tiene 3 enlaces sencillos con oxígeno y un doble enlace y en total son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De los cuales, observen, 3 son covalentes. 3 enlaces son covalentes y otro enlace doble habría que ver cómo se considera. Bien, y entonces observen el azúcar. El azúcar es el que aglutina. Observen que el azúcar, este azúcar, es el que aglutina a la base nitrogenada y además al grupo fosfato. Y de tal manera que al aglutinarlo, precisamente el azúcar, al estar en el núcleo de la célula, es el encargado de nutrirla y además de transmitirle cierta información. ¿Sale? Bien, vámonos al siguiente. ¿Hasta acá se están aburriendo? ¿Usted qué dice, Ricardo? ¿Ya se aburrió? No, aquí le sigo poniendo atención. Muy bien. Observen que ahí también arriba dice ácidos nucleicos. Pero ahora, en particular, vamos a los nucleótidos del ADN. Los anteriores fueron para cualquier tipo de célula, pero ahora en particular para los nucleótidos del ADN. Y entonces decimos lo que ya se vio en el anterior, el azúcar se une a la base nitrogenada y al fosfato. Y esto debería estar en su, ¿cómo se puede decir? En su mapa mental cuando entra al concepto de ADN. ¿Sí? Esta debería estar como una figura general, ¿no? Para el ADN. Porque también se va a presentar en el ARN, pero ahí va a haber una variación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice, inciso A, la estructura general. Inciso B, nucleótidos de purina. Purina. La purina es algo así como el alimento para los pollos. Pregunto. Porque pues, si nos fijamos cuando vayamos a algún lugar y vemos ahí en donde venden mascotas, alimento para animales y demás, y hay uno que en particular se llama purina, ¿sale? Pero no, la purina es un elemento importante en la estructura interna de los nucleótidos. Y entonces nuestro cuerpo transforma todo el carbón, todo el hidrógeno, todo el nitrógeno y demás, y le da la forma de la purina. Observen, pero también al tener este elemento, la base nitrogenada, es una base nitrogenada, observen, base nitrogenada, pero cuando tiene este elemento extra se llama adenina, y son los puentes que hay entre los lazos del ADN. Adenina, A, timina, T, guanina, G y citosina. Entonces, estos son los elementos que conforman la estructura básica del ADN, los nucleótidos del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una tarea que les pedí que hicieran un esquema de un ADN
nada más un pequeño espacio y una molécula de ARN. Esa es una tarea que no sé si está pendiente. Bien, vamos a la siguiente. Ácidos nucleicos. Ricardo, ahora les toca a ustedes. Tienen 10 minutos para concluir y participar. Ricardo, lea, por favor. Ok, pero ácidos nucleicos. Función biológica. Almacenan y transmiten información hereditaria o genética. Hay dos tipos. ADN. Azúcar desoxirribosa y presencia de timina como base. ARDN. Azúcar ribosa y uracilo. Sustituye a la timina como base. También intervienen en distintos controles clave en el metabolismo celular. Muy bien, hasta ahí. Las funciones biológicas, pongan atención, son 3. Una de las funciones biológicas de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir información hereditaria o genética. Otra función biológica es una en la que hay dos tipos, función biológica. Una de ellas es el ADN y otra es el ARN. El ADN es un ácido desoxirribonucleico. Está muy largo. Ácido desoxirribonucleico. Y en el ADN, hay una azúcar desoxirribosa y también está en presencia de un elemento que se llama timina como base. En este tipo de función biológica hay una ARN, ácido ribonucleico. Y en la parte interna del ácido ribonucleico, se caracteriza porque el azúcar ribosa, ¿sale? Y además, un elemento que sustituye a la tiamina como base se llama uracilo, ¿sale? Luego, otra de las funciones biológicas del ácido nucleico interviene en distintos controles clave del metabolismo celular. Por eso es que los ácidos nucleicos es que están en el centro de todas las células. ¿De acuerdo? Vámonos con la siguiente. ¿Aquí hay alguna pregunta, Johan Guevara? Juan Daniel, ¿habrá alguna pregunta? No, yo no. Miguel Montes, ¿habrá alguna pregunta? Estamos repasando toda la información que se vio a lo largo del semestre. No, ninguna pregunta, profe. Bien, vámonos con la siguiente. Bien, observen lo que hay ahí. Ácidos nucleicos. Está la comparación de los ácidos, los dos tipos de ácidos, el ADN y el ARN. Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Y el otro ácido ribonucleico. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes? Observen que de este lado hay una cadena parecida a este lado y son los elementos que van paralelos, como las cintas de color, pero en la parte intermedia que los une, entonces están las variaciones A y T. T de timina y A de amina. C y G. G de guanina y C de citosina. Y así sucesivamente. Pero observen cómo va variando. AT, CG, GC
y TA. Se voltea. Bien, y entonces ese es el doble enlace. El doble enlace y luego se une. Observen cómo aquí abajo está una flecha de giro y del otro lado está la otra flecha de giro. Así. A diferencia del ARN, que son cadenas sencillas abierta, porque no hay un doble elemento como aquí. Y quien de alguna manera está aglutinando son estos elementos. En este caso, observe, se repite la R de ribosa, pero se une a los extremos con una A, con una C, con una G, con una U, que es donde hay una pequeña variación. En la U es una pequeña variación y que los dos concuerdan con algún elemento, pero van cambiando significativamente. Observe que este es un elemento que forma la timina y este es un elemento que forma el uracilo. Y entonces ahí es donde empieza la diferencia entre ARN y el ADN, en que uno sustituye al otro, etcétera. Hasta ahí llevamos casi 30 y tantos minutos, 37. Bien, vamos a ver la siguiente para concluir nuestra clase. Observen que los ácidos nucleicos en el ADN se forma doble hélice. Este es el ADN o este es el ADN. Las bolitas de colores son la timina, citosina, guanina y demás. ¿De acuerdo? Ahí están especificados en la parte de la derecha. Entonces es como un cierre. El ADN es como un cierre que cuando lo vamos variando, se va cerrando, pero se cierra a través de esa doble hélice de los nucleótidos. Bien, vámonos a la siguiente. Los ácidos nucleicos como cromosomas o presentes en los cromosomas. Y los cromosomas son elementos importantes de transmisión de las características genéticas. Bien, observen esto, ya lo vimos alguna vez. Los cromosomas, las mujeres tienen XY y los hombres tenemos XX o al revés. ¿De acuerdo? Y son los elementos en los que se transmite la información genética para que nosotros nos parezcamos a la abuelita, al abuelito, al tío, al papá, al bisabuelo, etc. Y entonces, ácidos nucleicos, tipos de ARN. Y entonces hay dos tipos de ARN. El ARN ribosómico y el ARN de transferencia, etcétera. Entonces, pues vamos a dejarla aquí porque tenemos un minuto. Bueno, vamos a la siguiente. Y ya nos vamos a hacer el resumen. Los ácidos nucleicos ARN, pero hay una variación T. Y esa variación T tiene que ver con esta formación. Entonces es un tercer elemento del ARN que transporta los aminoácidos con los que se constituyen las proteínas dentro de las células. Bien, hasta acá la vamos a dejar y vamos a nuestro resumen general. Por favor, vamos a nuestro resumen. ¿Por qué vimos estas diapositivas, compañeros? Juan Daniel y luego Miguel Montes. Pues los vimos porque dijo que era un repaso, ¿no? Pues para que no se nos vaya olvidando. Básicamente como un repaso de repaso. Darle un paso para recordarlo. Miguel Montes, ¿qué otros elementos nos faltaron ver en este repaso? Que deben estar en el mapa mental.
apenas nos fuimos por uno de ellos, pero nos faltaron varios, las proteínas, las Los, am- enzimas, dígalo. los aminoácidos, creo, ¿no? O algo así. Ahorita